Eh, ok, entonces, bueno, sí, como estaba diciendo, de hecho, como estaba preguntando, hoy voy a ver clustering. Eso es un tema bastante largo y de hecho, a diferencia de los otros, sí me concentré en por lo menos mostrar diferentes tipos de algoritmos. Como no hice en clasificación y en regresión, creo que es que porque aquí son como más diferentes al final lo que hace cada uno y como que hay más analogía entre los otros, entonces tal vez por eso. Pero entonces vamos a ver un toque digamos, por qué usarlo, las definiciones y unos algoritmos ahí y los vamos a ver en práctica también de esto. Bueno, entonces primero, ¿qué es lo que es clustering? Clustering, bueno, en inglés es solo una palabra que es de agrupación, en realidad, solo que nosotros también utilizamos la palabra cluster. Entonces la separamos, pero es como agrupamiento, literal. Pero es agrupamiento en clusters, que es en grupos que pueden estar de diferentes formas, ¿verdad? Esa es la idea de lo de agrupar, es que hay diferentes formas en las que uno puede llegar y tomar la información y decir que crea grupos. Por ejemplo, aquí puse como por ejemplo, si uno tuviera una serie de canciones, uno podría tratar de buscar cosas por género, y eso sería un tipo de grupo, que sería de estudiarlo por ahí, o por geografía, por dónde fue que fue hecha esas canciones, por tipo de letra, y entonces el análisis va a ser muy diferente, y eso no quiere decir que un clúster o un grupo o un tipo de grupo sea mejor que otro, eso depende de lo que usted quiera estudiar y de qué es lo que usted quiera sacar de información de esos datos. Em, es uno no supervisado, ¿verdad? Los algoritmos no supervisados es recordar que nosotros no estamos buscando un valor al que nosotros vamos a dar de resultado que tenemos previo, ya calculado o medido o lo que sea. Más bien los algoritmos de clustering ya por sí solos tienen su forma de agrupar los datos, depende del algoritmo, y pues las agruparán así, crearán los grupos así, y ya nosotros no le decimos como qué tipos de grupos, cómo son o lo que sea, ya eso depende del algoritmo. Lo más cercano a la cuestión supervisada es que sí hay formas, bueno, o sí hay, digamos, técnicas que conllevan datos etiquetados y que uno puede llegar, por ejemplo, y buscar clusters y después buscar que se apeguen lo más cercano a esas categorías, lo cual encontraría usted un clustering que le ayude a explicar por qué esas categorías existen en primer lugar, unas categorías que usted ya tiene definidas, pero el algoritmo en sí no está aprendiendo de esas categorías, sino que, como vamos a ver después, hay unas métricas que uno ya después de aplicar el clúster puede llegar y decir, ok, ¿cuáles eran las etiquetas de estos? ¿Será que coinciden de alguna manera las etiquetas o los grupos que estoy creando con estos clusters? Entonces tal vez encontré la forma de buscar ese patrón de esas categorías, ¿verdad? Eh, hay muchos usos que se dan para la cuestión de clustering. Por ejemplo, la compresión de datos. La más típica es las imágenes. Por ejemplo, uno podría agrupar las imágenes, que es algo que vamos a hacer ahorita, en una misma imagen, agrupar por píxeles parecidos, que son tan parecidos que básicamente son el mismo color. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que podemos disminuir la cantidad de información para representar esa imagen. Entonces, podemos, por ejemplo, llegar no sé, tenemos un color que tiene un RGB o, bueno, un color, llamémoslo continuo. Entonces, el número es 10, del color, que representa el color. También tenemos 11, tenemos 12, tenemos 9 y así también tenemos 100, 101 y así, digamos, como en una escala de colores. Lo que pasa es que, por ejemplo, los que están en 10 y cercanos ahí realmente podrían ponerse en 10 y ya. Y entonces los redondeamos o los dejamos en ese grupo. Entonces podemos hacer clusters de colores en lugar de nosotros definirlo, buscar en la imagen como grupos y entonces así podemos reducir esa imagen y básicamente estamos haciendo una compresión porque necesitaríamos menos información para poder representar esa imagen. Igual segmentación del mercado. Bueno, y se utiliza para buscar, por ejemplo,
Clusters puede ser, por ejemplo, clientes que compren de cierta manera o ver si hay tendencias parecidas, probablemente para, por ejemplo, para darle anuncios parecidos a unas personas, eso se puede hacer con clustering. Igual que el análisis de redes sociales, por ejemplo, eh, es lo mismo que los anuncios en realidad, porque al final lo que están haciendo es estudiando grupos de personas para poder darles a ellos algo específico, dado esos grupos que ellos comienzan a notar, ya sea de comportamientos, ya sea por clics, ya sea por gustos, ya sea por un montón de cosas, que es básicamente lo que hacen eh, para poder reconocerlo a uno. En cuestiones de redes sociales, la segmentación de imágenes, que de hecho ese es otro ejemplo que tengo, es que, por ejemplo, vamos a ver que, bueno, segmentación de imágenes es cuando usted llega a agarrar una imagen y comienza a ver, a sacar con línea en los píxeles, o sea, marcando píxeles, un objeto. Por ejemplo, usted dice, ve, aquí hay un círculo que es una bola, o ve, aquí hay toda la figura de una persona, entonces uno lo podría marcar. De hecho, vamos a ver, segmentación de imágenes. Eh, no, segmentation. Esto. Esto es una segmentación. Agarramos la imagen y hicimos rayas en donde habían objetos y los sacamos. Es segmentación porque si vamos directamente a sacar los segmentos de la imagen. De hecho, aquí está. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, los algoritmos para los carros y demás, para manejar? ¿Qué segmentación lo que utilizan? Porque uno no puede hacer solo una caja alrededor de una persona, tiene que saber exactamente dónde va cada persona, por ejemplo, dónde va el pie, y así es la diferencia entre majarle un pie con el carro o no majárselo. Detección de anomalías también, por ejemplo, uno se puede poner a pensar que, ¿verdad? Si uno agrupa datos, eh, por ejemplo, cualquiera, no sé, datos de mediciones del mercado o de algo. Entonces uno llega y dice, ok, bueno, lo voy a pasar por un montón de clusters y puedo ver en algunos clusters que algunos datos siempre quedan solos. Entonces uno podría decir que por dados ciertos agrupamientos, si o sea, ya habría que ver si a usted le importa o no esos agrupamientos, ¿verdad? No, no sería revisar todos, habría que ir a revisar el que usted quisiera y con criterio. Pero entonces usted los podría correr y darse cuenta que algunas mediciones, algunos datos están en grupos muy pequeños en los algoritmos en los que los grupos no son del mismo tamaño. Entonces uno podría ver que tal vez esos datos son anomalías y que, como habíamos visto, no solo por medición, sino por cómo se hacen las similaridades y buscar esos grupos, esas mediciones al parecer no se parecen al resto. Entonces uno las podría estudiar. En bioinformática, bueno, de hecho estas tres últimas son exactamente iguales en ese sentido. Es agarrar o proteínas o datos genéticos o lo que sea, o bueno, cosas de los datos de especies y entonces podemos llegar y agruparlos de cierta manera que entonces podemos no solo ver el comportamiento, o sea, cosas que tengan similares, sino poder estudiar nuevas futuras, dado a que pueden entrar en alguno de esos clústeres. Cosas que no desconocemos, podemos ver que tienen comportamientos parecidos a algunos de esos clústeres y nosotros encontramos clústeres que de verdad tengan sentido. Entonces podríamos guiar la investigación científica, dado a que nosotros sabemos que podemos dar como información que está dentro de un clúster y entonces puede tener un comportamiento similar a esos que están ahí, ya sea para datos genéticos, ya sea para proteína. Entonces esa proteína que nueva, que no sabemos cómo se comporta, si entra ahí podría tener un comportamiento parecido y podríamos tal vez sacarle provecho de alguna manera. Hay ciertos tipos de agrupamientos como conocidos con varios algoritmos, como con técnicas que tienen varios algoritmos. Por ejemplo, la más famosa, que es el algoritmo más famoso, que es el primero que vamos a ver y el que vamos a ver bien cómo funciona, es K-means. Es basado en centroides, que vean que, por ejemplo, en una imagen, lo que se pone es que el algoritmo trata de encontrar un punto central, que es ese. Puede ser una medición, puede ser un espacio ahí en medio de las mediciones, pero es un punto en medio de todo eso, en donde es el centro de los grupos y va a encontrar grupos, vean que
de tamaños iguales. Eso no es por la imagen, es porque este algoritmo en sí se concentra en buscar algoritmos así. Ya vamos a ver que, por ejemplo, es malo para agrupar datos que no estén así como dispersos de forma regular. Es sensible a las condiciones, que es que, por ejemplo, este algoritmo inicialmente lo que hace es poner estos puntos aleatoriamente. Lo que pasa es que si del todo usted los hace aleatorio, pueden quedar muy juntos o pueden quedar de cierta manera que al final ese clustering se ve afectado por esa inicialización de esos centroides. Entonces, de hecho, ahorita vamos a ver que hay algo que se puede aplicar aquí, que es una optimización para reducir esto y básicamente mitiga este problema también. Este es otro tipo de algoritmos. Esto de, bueno, si en realidad puede servir para cosas no visuales, pero por ejemplo para cosas visuales en donde hay píxeles y cosas así, podría buscarse como para segmentación o grupos de cosas muy, como buscar parchones en imágenes o cosas así, pero igual se puede buscar para cualquier tipo de datos en donde usted quiera buscar que esos grupos estén muy unidos. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, este ve que todos quedan parecidos y todos quedan en un grupo. En cambio, aquí se concentra en cerrar una zona muy densa y ya cuando deje de ser denso, ya dejo de encerrarlos y ya que pueden quedar puntos afuera incluso. En cambio, en el otro no, en el otro quedan todos siempre con un punto por cómo funciona el algoritmo. Aquí se concentra siempre en solo buscar una forma de encerrar los grupos de forma densa, con la forma que sea, que tenga. Este que de hecho no he visto cuál funciona así, la verdad. Este es hay de probabilidades, que lo que le dan a uno es un clúster que la probabilidad es de que pertenezca al clúster va desde que el centro es más probable y bueno, y lleva sus capas hasta el punto donde ya básicamente no es probable que sea parte del clúster. Y este, también muy interesante, que es el clustering jerárquico, que es, ok, igual yo tengo una serie de datos y yo no solo quiero ponerlo en grupos que estén por grupos por aparte y ya, sino quiero crear lo que se le llama taxonomía, que una taxonomía es una jerarquía. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, agarrar los mismos, por ejemplo, proteínas, genes, seres vivos, lo que sea, son los mismos datos de antes. Podemos no solo agruparlos entre sí, sino además podríamos agruparlos de manera que podamos encontrar categorías entre las categorías. Entonces podríamos ver todavía, estudiarlo de forma más, encontrar comportamientos similares entre todavía grupos dentro de grupos, que tiene mucho sentido en cómo estudiamos la biología o la química o todas esas cosas muy de ciencia de la vida, podría decirse. El dendrograma es esto, es este dibujo que está aquí en la derecha, es el típico grafiquito este, desde la clase mayor hasta las subclases. Los algoritmos de hecho pueden funcionar desde arriba para abajo y de abajo para arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que los algoritmos pueden empezar, por ejemplo, todos los datos comienzan en una sola clase, como por ejemplo decir animal. Entonces yo comienzo diciendo, todos son animales, sí, está bien. Ahora, de estos, ¿cómo puedo dividirlos en grupos? Y de esos grupos, ¿cómo puedo dividirlos en grupos? Eso se llama top-bottom, que es desde arriba hacia abajo. Ahora, uno puede hacerlo al revés. Uno puede llegar y decir, ok, cada medición, no todos los datos, no todo el conjunto, cada medición es un clúster, cada uno. Ahora sí, ¿cómo puedo unirlos para ir creando un clúster? Y cómo puedo unir esos clústeres que quedaron para crear clústeres más genéricos hasta que quedó el más genérico. Entonces lo hago desde abajo hacia arriba. Los dos depende de lo que uno busque, preferirá uno u otro. Una cosa con Machine Learning y estas cosas de que por qué preferir una cosa u otra, al final, al menos que uno sepa mucho y haya experimentado mucho, casi siempre es experimentar. Todavía no hay mucha teoría ni lógica realmente. Bueno, puede ser que en muchas de estas cosas sea muy fácil para alguien avanzado, sí, pero para muchas cosas de Machine Learning, eso es como un dato aparte. Hay muchas cosas de Machine Learning que al final es experimentar con un montón de algoritmos y después ver por qué funciona con esos algoritmos, en lugar de al revés, porque son tantas cosas y tantas combinaciones y entender de fondo todos los algoritmos que normalmente es incluso una mejor idea solo revisar y después ir a ver por qué eso funciona. Em, pero bueno, ese es un punto, sí. Em,
Ok, los clusters se basan en una cosa, que es que tienen que ser parecidos en algo, en lo que sea. O sea, tiene que haber alguna forma de determinar por qué yo los estoy uniendo, o por qué ese clúster se parece a este otro clúster, por qué este elemento se parece a este otro elemento, o estos datos, por qué se parecen a estos otros datos. Hay que recordar que todas las mediciones nosotros las podemos ver como un vector. Al final es un row que tiene n mediciones y al final es un tensor. Al final es un punto en el espacio. No importa cuántas dimensiones tengan, una, dos o tres. Nosotros solo podemos ver tres en los dibujos, por eso siempre ponemos solo tres mediciones. Pero al final es lo mismo. E incluso, por ejemplo, la típica distancia que nosotros haríamos de aquí como una línea, se calcula exactamente igual si hubieran 10 dimensiones o 30 dimensiones o lo que sea, que es la distancia euclidiana, que es la típica que nosotros conocemos, que es la del triángulo. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es una forma de medir dos vectores y ver qué tanto se parecen. Ahora, depende del problema, usted va a determinar lo que es esa métrica y qué es lo que hace, lo que significa que estén cerca. A veces puede ser literalmente la distancia, que es la típica distancia euclidiana entre dos vectores, que esa es muy típica. No siempre es así y hay un montón de formas de que uno puede llegar y determinar eso. La otra, que este es un, que de hecho esta imagen me pareció bastante interesante porque puedo ver las dos cosas, que es que cuando uno tiene, por ejemplo, texto, tiene la diferencia de que el texto puede ser de tamaño variable. Eso quiere decir que ese vector, si uno llega y escribe tres palabras, es un vector pequeño, un pequeño, y si tiene más palabras, entonces va a tener más tokens y va a ser un vector más grande. Lo que pasa es que la distancia euclidiana comienza a perder sentido cuando eso pasa así. Entonces, cuando uno quiere llegar y comparar vectores que representan texto, y uno quiere decir, ok, esta frase, ¿qué tanto se parece a esta otra frase, por ejemplo? Por ejemplo, hacer clustering, incluso como en texto, llegar y agrupar noticias, por ejemplo, o algo así. Uno se enfocaría en utilizar el ángulo, que el coseno es el otro. Entonces uno lo que compararía es el ángulo entre la diferencia del ángulo entre los dos, que de hecho aquí está marcada. Entonces lo que vemos es la diferencia entre el coseno. Así ya vemos que no importa qué tan grande sea ese vector o qué tan pequeño sea el otro, igual podemos compararlos porque estamos comparando el ángulo. Pero si son parecidos como el A y el C, entonces podemos utilizar la distancia, que es esa, de hecho esa distancia, que es la que está apuntando esto. Entonces, esas son las dos más típicas que nosotros vamos a utilizar. De hecho, por ejemplo, Elasticsearch, para determinar qué tanto se parecen ¿cómo se llama? Los textos en sí, utiliza el coseno para cuando uno hace esta misma métrica, cuando uno hace llamados a la base de datos y quiere ver qué tan, cuando hace el similarity score. El típico flujo. Entonces sería, tenemos los datos, determinamos la métrica que va a ver cómo dos datos se parecen, o sea, para medir qué tanto se parecen dos datos. Corremos el algoritmo y después vemos así funciona igual con Machine Learning, que era lo que les estaba diciendo. No es como normalmente saber cuál algoritmo es, si funcionó o no funcionó, es más bien como ir a ver si le funcionan los datos y si no, ir a reinterpretar y más bien de eso por qué le funcionó y por qué no funcionó y qué fue lo que sí, lo que no y por qué cada cosa. Entonces después iterar y ir cambiando, ya sea, no, es que tal vez pensamos que los tipos de datos, porque no eran, o sea, estaban muy agrupados de denso, entonces nos funcionaba este algoritmo, pero ya vemos que por esta otra característica tal vez no es una buena idea, pero eso solo se puede ver iterando. Una de las cosas que se hacen casi siempre, por ejemplo, en Camins, siempre se debería hacer es que se normalicen los datos, que es que, por ejemplo, nosotros podríamos tener mediciones así, que es que los datos, ¿verdad?, estén muy juntos. Lo que pasa con esto es que es sacar clustering de aquí, probablemente va a ser menos beneficioso que sacarlo aquí, cuando están más esparcidos. Y por ejemplo, en K-means, que ya vimos que trata de buscar grupos parecidos, es mucho más fácil, ¿verdad? Partir esto en cuatro a que esto, que son líneas largas, partirlo en cuatro y que tenga sentido y que él lo encuentre de la manera en que es el algoritmo. Entonces, entre mejor esparcidos se queden, que normalmente es con normalización, eh,
bueno, uno de los pasos de normalización es mejor para los algoritmos de clustering como el de K-means. Esto ya lo habíamos visto, de hecho, pero es importante porque en clustering es muy importante por el hecho de que si nosotros tenemos muchos outliers, por ejemplo, o si no acomodamos todo esto, los clusters definitivamente se van a ver afectados y probablemente ni siquiera sean buenos clusters y ni le vayan a ayudar. Entonces estas transformaciones son necesarias en muchos casos. Entonces, ¿qué es el primer algoritmo? El K-means, que es el que estamos hablando, lo que hace es que busca n grupos, uno le tiene que decir los grupos desde antes, ya vamos a ver cómo es que se determina esto, cuántos grupos son una buena cantidad de grupos. Eh, entonces la trata de buscar con una dispersión igual, que es dispersión, que estén, bueno, dispersos de una manera igual, ¿verdad? Básicamente que se parezcan mucho en el tamaño y en la forma. Trata de minimizar algo que se llama la inercia, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente slides, que es de esta métrica específica. Como le decía, requiere un número específico de clusters, que no todos requieren un número específico de clusters, algunos uno lo detiene en un momento específico, pero no le puede determinar cuántos clusters desde antes, o uno le puede decir tal vez termine cuando hayan tantos clusters, pero no hay que hacerlo desde antes. Este asume ya la cantidad de clusters porque tiene que poner los puntos desde antes y irlos acomodando, los centroides, entonces sí hay que determinarlo desde antes. Es uno conocido para datasets grandes, entonces es bastante bueno en cuestión de performance. Esta es la métrica. Como vemos, la dispersión, de hecho, lo que hacen para que lo que estén minimizando, o sea, la dispersión es que lo que se minimiza es el cuadrado. El cuadrado siempre se pone en estas cosas de matemáticas como para exagerar esa distancia y que sea todavía más penalizado. Entre más distancia se penaliza más porque el cuadrado entonces va a hacer que entre más alto sea el número todavía más se penalice. Y entonces lo que buscamos es que cada número, el X es cada medición que haya, sea la menor distancia con respecto al promedio, que es el centroide al final, de que vamos a encontrar en el K-means. Entonces vamos a buscar que los grupos sean tengan la distancia mínima para que entonces, ¿cómo se llama? Sean lo más parejos entre todos. Ah, bueno, ajá. Ahorita vamos a ver unas imágenes que, bueno, como decía esto, como cuando los datos están alargados o de formas irregulares, entonces el algoritmo este no va a funcionar bien. Con esto, entonces, lo importante es recordar que igual uno podría hacer un montón de cosas, que de hecho en matemáticas se acostumbra a hacer un montón de cosas que son transformaciones, hasta el punto en que usted puede lograr que esos datos que, no, que eran alargados y que tenían formas irregulares ya no tengan formas irregulares y ya no sean alargados. Eso pasa en muchos casos, y después uno lo pone así, después ya nada más invierte los resultados y llega a donde estaba. Entonces siempre es importante que eso se pueda hacer. No necesariamente porque sus datos estén de esta manera ya es un limitante. Otra de las cosas que, bueno, como decía, cuando, cuando la dimensión, bueno, hay varias cosas por las que se puede utilizar el PCA, pero una de las cosas es que cuando hay muchas dimensiones, básicamente cuando hay muchos features, ¿verdad? Muchas columnas en los datos, cualquiera de los nombres que uno quiera utilizar, lo que pasa es que la distancia euclidiana ya comienza a perder sentido, porque son tantos puntos en las dimensiones, tantas dimensiones, que cuando uno quiere sacar el cálculo de esa distancia pierde un poco de sentido por los rangos en los que corre esa distancia. Entonces, lo que uno puede hacer es aplicar, que eso se hace mucho, aplicar PSA, que es un algoritmo de reducción de dimensionalidad y básicamente disminuir las dimensiones, que uno conserva, que eso es básicamente algo de esos trucos de matemática, es transformarlo todavía reteniendo cierta información en menos dimensiones, y entonces ya ahí uno le podría aplicar el clustering a ese PCA y no a los datos originales, y entonces podría disminuir esto. Es una de las cosas que se hacen mucho. De los,
de las cosas que estamos viendo, por ejemplo, bueno, errores que se pueden tener cuando uno está, es que, por ejemplo, uno puede ver esos datos, ¿verdad? Y claramente ve tres grupos. Si uno le hubiera dicho que haga tres clusters, no hubiera ningún problema. Pero ¿qué pasa si uno le dice que hayan dos clusters ahí? Va a partir ahí el del medio como ahí a la pura mitad y uno sabe que visualmente, que es una de las formas de inspeccionar, porque uno puede verlo visualmente, no necesariamente todos son números, uno sabría ahí que realmente se ocupan tres clusters. Entonces, eso es un problema. Estas formas, ¿verdad? Estos, ¿cómo se llama? Estos agrupamientos que están aquí deberían de ser más así, ¿verdad? Más dispersas, como ojalá como en forma redondeada, convexa. Bueno, convexa, porque eso en el espacio en el que está ya se llamaría convexo. Eh, si tienen estas formas alargadas o así, es un problema. La varianza, que esto significa que, vea, por ejemplo, los grupos que se ven aquí, que de hecho son más o menos que se ven, están como, no tienen los mismos tamaños. Estos se ven un toque diferentes, estos se ven más dispersos por acá, entonces uno no podría claramente como sacar grupos. Entonces, cuando uno puede sacar grupos muy claros es donde uno debería utilizar esto o transformarlo, ¿verdad? Y es igual, que aquí, por ejemplo, hay grupitos muy pequeños y aquí otros más de tamaño medio y aquí están súper denso. Y entonces se concentra en esto aquí como sacar dos grupos porque hay tantos puntos ahí que ahí va a tratar de sacar dos puntos. Entonces, cosas que uno tiene que visualizar. ¿Cómo funciona el K-means entonces? El primer paso es simplemente, bueno, tenemos, ¿verdad? Todos los datos y como dije, normalmente funciona aleatorio. Ponemos los n cantidad de clusters que elegimos y los ponemos ahí donde quedaron, aleatoriamente. Eh, una vez que ya los pusimos, entonces le ponemos, asignamos a cada uno de los puntos al clúster que tenga más cercano. Entonces vemos la distancia y el que tenga más cerca, ese es el que le vamos a asignar. Siguiente paso, que es donde está la magia del K-means, que es básicamente el promedio. Es que una vez que ya están esos grupitos, lo que hace para reasignar y ir recalculando es que voy a agarrar ese grupo que quedó y voy a sacar básicamente el promedio y lo voy a poner ahí. O sea, entonces va a quedar como en el centro de ese grupo. Entonces ahí se va a ir moviendo. Una vez que se movió, va a ir repitiéndose. Entonces aquí lo estamos moviendo, ¿verdad? Porque lo asignamos, porque como habían quedado los grupos, de hecho, como ven en el verde, entonces lo movió un toque más hacia el centro del verde, el del azul lo movió un toque más hacia el centro del azul, y el del amarillo, bueno, lo está acercando un toque más allá, porque también no se mueven como un montón, o sea, normalmente se mueven, es designado la cantidad de movimiento en la que se pueden mover, eso es parte del algoritmo. Eso se repite y se repite hasta que la métrica que vimos anterior, eh, bueno, se mueva tan poco que ya convergió el algoritmo. Eh, para determinar cómo, cuántos clusters es una buena idea, entonces uno lo que hace es experimentar con diferente cantidad de clusters. Se llama el método del codo. Entonces uno experimenta, por ejemplo, con un clúster, con dos clústeres, con tres, con cuatro, todos esos van a converger por cómo funciona K-means, siempre convergen. Va a converger y va a terminar con un número de inercia, que es ¿verdad? El valor que habíamos visto acá. Entonces queda con un número que es todo esa sumatoria. Eh, Uno lo que puede ver es en un gráfico cuando esa inercia, ya cuando uno agrega un clúster más, ya no cambia. Entonces ya no estamos agregando información al dividirlo más en más clusters. Entonces ya ahí podríamos decir que es un método, es un punto óptimo bueno para poder dejar la cantidad de clusters. Por eso se le llama el método del codo, porque es básicamente buscar donde ya se aplana desde arriba hasta abajo y ahí queda en el codo y entonces ya aquí es donde uno podría decir, por ejemplo, aquí en el 3 ya podría decir uno que ya casi no cambia, entonces ya lo podría dejar ahí. Agregar 4, 5, 6 ya más bien puede ser contraproducente. Em, hay em, dos opciones de optimizaciones. Una es que en lugar de aleatoriamente poner esos puntos,
eh, lo hacemos con probabilidades, que es que entonces agrega un punto primero y después, dado a la probabilidad de la distancia con respecto a ese punto, escoge el siguiente. Entonces lo que van a hacer es que, y así sucesivamente, lo que va a hacer es que esos puntos van a estar aleatorios, pero lo suficientemente lejos para que no queden cerca, por probabilidad. Entonces une un poco de probabilidad con la distancia para que no queden pegados, pero igual lo sigue siendo aleatorio. Esa es la optimización de inicialización, lo cual ayuda a que ya K-means sirva mucho más en los casos en los que esa inicialización pues está dando problemas. También está el mini batch, que es que bueno, y cada iteración, ¿verdad? Nosotros tenemos que agarrar una cantidad de datos y ver los cuales están en el clúster, ¿verdad? Y hacer el paso y bueno, hacer toda la iteración que vimos antes. Uno, en lugar de agarrar todos, podría hacer un batch, nada más. Entonces, cada iteración agarra aleatoriamente un batch que, como funciona, al parecer la documentación dice que generalmente solo es un poco peor que el algoritmo estándar. Eh, entonces, depende de sus... Si no es necesario, pues mejor ni hacerlo, ¿verdad? Si sus datos son tan pequeños que es mejor, pero ya depende de la cantidad de datos y cuántas de su procesamiento, tal vez ya empieza a ser una buena idea por la cantidad de procesamiento que usted necesita para hacer eso. Em, Eso es como un flujo típico de lo que uno podría hacer cuando uno está trabajando con clustering. Bueno, primero uno ya termina, ¿verdad? Digamos que ya terminó la primera etapa, que es bueno, hice el clustering y ahora quiero ver cómo está. Entonces podemos ver como vi antes, ¿verdad? Podemos ver el gráfico y pintar los puntos con colores y ver si tiene sentido. Entonces podríamos hacer un tipo de revisión así, podríamos ver si las métricas de nosotros que estamos poniendo tienen sentido también, si están funcionando. Si no, entonces hay cosas que podríamos hacer, que es por ejemplo lo que hemos visto, lo de escalar la data o normalizarla, tal vez escoger otra medición de similaridad, revisar si las columnas que uno está escogiendo para hacer el clustering tiene sentido, ¿verdad? Porque tampoco es meter todos los datos que uno tiene de una medición en un clustering. Tal vez tenga sentido solo meter unos 10 que tienen que ver con alguna característica específica para uno buscar clústeres de esa característica específica. No necesariamente tiene que poner uno todas las mediciones que tenga. Entonces, podría ser que usted deba de agregar o de quitar columnas que usted está poniendo en el clustering de esas mediciones que usted tiene. Em, ok, sí, una de las cosas que recomiendan es que, por ejemplo, ya teniendo uno eso, el cluster, podría uno buscar lo que son, por ejemplo, ejemplos de una clase que usted sabe que deberían de ser contrarios a otra, de los tipos que usted ya sabe que son contrarios y ver las, el- si son del mismo clúster, si son de clústeres diferentes, porque entonces si usted está buscando que queden en el mismo clúster o que queden por aparte, pues entonces usted podrá notar ahí si al final se agruparon de manera en la que usted deseaba. Em, Sí, lo de los números de los clusters también, ¿verdad? Sí, que eso lo puede ajustar uno a más, a menos, que por ejemplo el método del codo se ve muy fácil ahí, pero habrá que ver cuántos datos tiene usted o lo que sea, que agregar uno o dos o tres clusters ya hagan la diferencia en lo que usted está haciendo, entonces tal vez haya que mover o experimentar con otra cantidad de clusters. Em, bueno, sí, lo otro son métricas. Eso era K-means. Hay otros, de hecho, que los que son tres, creo que son, que eso sí los voy a hablar más rápidos. La cosa con K-means es que es mucho más fácil de visualizar. Estos otros son más como procedimientos ahí que son un toque más difíciles porque no son la distancia euclidiana tan fácil que nosotros vemos, que es la típica ahí de cómo se ve en un gráfico agrupadas. Entonces, por ejemplo, clustering espectral se utiliza como eh, para la segmentación de imágenes, que es que uno le puede pasar una imagen a este algoritmo y entonces podría encontrar lo que habíamos visto, esas rayas,
para dividir que ahorita lo vamos a ver, para dividir los objetos que están adentro. Lo que se basa es en la teoría de grafos y el análisis de valores propios de matrices. Esa parte matemática, la verdad, yo ni la manejo muy bien y tampoco la puse ahí, sino como qué es lo que significa hacer en ese paso. Ahorita lo vamos a ver. Em, Va a recibir, por ejemplo, en cuestión de una imagen, va a recibir una matriz de n píxeles por n píxeles que es dispersa porque no o sea, cada píxel solo se conecta con la cantidad de píxeles que tenga alrededor, ¿verdad? Entonces, dispersa significa que no todas las conexiones tienen valores. De hecho, hay valores que están vacíos. Entonces, es una matriz que no ni siquiera es que es cero, es que no hay un valor ahí. Entonces eso es una matriz dispersa. Se puede representar como un grafo y lo que hace esto es que utiliza esa teoría de grafos para convertir esa matriz de píxeles que están conectados entre sí, que están de hecho lo que toman para conectarlos en un grafo entre dos píxeles es el gradiente, o sea, qué tanto se parecen esos dos. Entonces va a encontrar, por ejemplo, ahí, entonces ya usted podría encontrar la diferencia entre píxeles para ver cuándo los píxeles comienzan a cambiar y entonces ya podría encontrar, por ejemplo, bordes. ¿Qué es lo que dice aquí? Que entonces corta el grafo de manera que el peso de los bordes cortados sea pequeño en comparación en los pesos de cada clúster. Entonces deja grupos de clústeres que al final quita conexiones y deja solo conexiones en donde quedan agrupados. Entonces quedan píxeles agrupados que sean parecidos, entonces queda una imagen concreta, parecida. Entonces por eso es que puede encontrar los bordes, digamos, porque en realidad es un grafo que va cortando y en donde ve como diferente, entonces ahí de alguna manera encuentra la similaridad entre ellos y los deja conectados. Entonces al final, los clústeres son clústeres de datos que están conectados y que son similares. Bueno, como decía, se utiliza mucho para imágenes y es realmente el que yo lo he utilizado. Yo no lo he utilizado para otra cosa ni lo he visto. Em, ok, así funciona. La matriz de afinidad es esa matriz de n por n, en donde tenemos n píxeles por n píxeles, y que no todas esas conexiones, ¿verdad? No el 1, por ejemplo, el píxel uno no conecta normalmente con el píxel del medio. Entonces, esa conexión uno con el píxel del medio, pues no tendrá ni siquiera un valor. Em, entonces va a venir y los que tienen conexión, entonces lo que hace es que ahorita vamos a ver que eso ya lo tiene scikit-learn, que es que de una imagen agarra los píxeles y hace el gradiente, entonces usted tiene un grafo donde las conexiones es la diferencia entre esos dos píxeles. Le aplica la parte de esto que es la parte matemática, que es, le aplica, construye una matriz laplaciana, que lo que hace es que ayuda a entender las conexiones y se construye a través de la matriz de afinidad. Al final es álgebra lineal, construyo una matriz y esa matriz le puede sacar los vectores propios y ahí es donde se aplica la teoría de grafos porque de esa manera, con esa construcción, entonces es más fácil encontrar los puntos similares. Y después, igual que todo esto, entonces le aplica al final eh, un clustering que usted después puede devolver porque ya teniendo esos vectores, sabe a qué píxel se refería y entonces ya quedaron los píxeles agrupados. Entonces así es como más o menos funciona por detrás. Entonces hace toda una transformación matemática con la matriz que uno tiene, saca otra matriz, con esa matriz le aplica para poder sacar unos vectores y esos vectores son los que se utilizan para hacer la agrupación. Entonces es más fácil de identificar los clusters basados en esos vectores propios. Otro que hay como ahí bueno, de los que escogí, realmente los escogí aleatoriamente y esos son como los que ya había estudiado yo bastante, entonces los conozco. Este es como más progra, porque lo que hace es mandar, bueno, no, igual es matemático, porque igual mantiene una matriz donde mantiene los estados, pero es mandarse mensajes entre los pares, así funciona. Entonces, como, ok, tengo la medición A y la medición B.
Entre esas dos se mandan un mensaje de qué tanto representa cada uno para el otro que el otro lo represente a él. Entonces, yo llego y le digo al otro, ok, bueno, más, yo creo que usted es un 10 para representarme a mí o un 5 para representarme a mí. Y esos mensajes se intercambian de manera en que entre todos se van actualizando y van actualizando dos matrices. Esas dos matrices, una vez que ya no cambien tanto, entonces quedan identificados cuáles son los elementos que representan más. Entonces lo que usted está encontrando es que de esa manera usted encuentra como eh, directamente, como vimos antes, era un centroide, ¿verdad? Que podía estar en cualquier parte, no era necesariamente una medición. Aquí encontramos una medición que literalmente es una medición de nuestros datos, que es la que va a representar el clúster. Y desde ese clúster, entonces ya podemos ver que los demás son los que más se parecen a él. Eso así es como se termina pensando en el algoritmo. Eso se hace, sí, se mandan mensajes, de hecho se manda mensajes de n por n, entonces cuadrado por la cantidad de veces que tengan que mandarse los mensajes todos entre todos hasta que ya esas matrices no se muevan tanto y entonces se encuentren los que más representan. Una de las cosas es que este no recibe la cantidad de clusters. Usted no sabe realmente cuántos representantes van a quedar. No, sí, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Entonces, en este sí, este no es, me confundí con el otro. En este se puede hacer, sí se puede poner la cantidad de representantes que uno puede también. No sé si es necesario, pero sí se puede. Y aquí va el orden de n cuadrado por c, que es la cantidad de veces que tiene que ser, que no lo copié. Y este lo dejé en inglés, sí es cierto. Bueno, hay un poco de inglés también para... El agromative, que es el último de los que tengo, es uno que es jerárquico, que entonces, bueno, de hecho comienza desde abajo para arriba, que entonces comienza cada uno, como dije, ¿verdad? Como hemos dicho antes, cada uno de los elementos comienza en su propio clúster y los va uniendo. Entonces, lo que hay es que hay cuatro mediciones de cómo usted, porque ¿verdad? Ya no es que tanto se parecen dos elementos cuando usted los quiere agrupar, sino que lo que está agrupando son clusters. Inicialmente son elementos, pero una vez que usted ya tenga dos o tres o 10 dentro de ese clúster, usted tiene que agarrar dos clusters y decir, ok, ¿los quiero unir o no los quiero unir? Entonces, para poder saber qué tanto se parecen, existen cuatro, que es, por ejemplo, que minimizar la suma de los cuadrados de la diferencia entre los clústeres en sí, minimizar la distancia máxima entre las observaciones, el promedio, o sea, son básicamente diferentes formas de medir si es que se parecen mucho, ya sea con el promedio o con minimizando entre el máximo y el mínimo, o el último que es el de minimizando la distancia, ajá, closest observation apart of clusters. Ah, ok, sí. Entonces, si están muy cerca también, por ejemplo, entre dos clústeres, de entre las dos observaciones de dos clústeres, las que si están muy cerca, las que están más cerca, entonces los uno, por ejemplo. Entonces son diferentes formas de unirlos y ya ahí entonces uno tiene que decidir de acuerdo a lo que uno quiera experimentar. Y esta es una imagen ahí nada más como que ya la había puesto, de hecho, para la primer clase que está en Scikit-Learn, que sí, es como representando diferentes algoritmos en diferentes datasets eh, y diferentes resultados con una inspección visual. Y esto, bueno, no, sí, cierto, lo último es esto. Ajá. Ok, cada algoritmo de clustering tiene su propia forma, ¿verdad?, de determinar cómo dentro del algoritmo si ya convergí o no convergí. Entonces, eso no necesariamente le dice a usted qué tan bueno es el clúster para sus intenciones propias. Para eso están las métricas. Entonces, hay métricas no supervisadas y hay métricas supervisadas. Lo de no supervisado versus supervisado es que las métricas no supervisadas normalmente lo que están evaluando es qué tan bien quedaron los grupos, si quedaron bien separados, si están bien densos los grupos, por ejemplo.
O sea, ese tipo de cosas de estructura de los grupos. En cambio, las supervisadas es que usted ya tiene unas etiquetas y usted quiere evaluar con respecto a esas etiquetas si tiene algún tipo de sentido, si comparte información, el clustering que yo acabo de hacer con las etiquetas que yo acabo de hacer y las etiquetas que me está dando el clustering. Entonces, por eso se llama supervisado. Y si se ponen a pensar, es por ejemplo, es que digamos, un algoritmo llega y dice, yo hice cuatro clusters, está bien, y yo digamos que tengo cuatro categorías que quiero llegar y ver si hacen match. Lo que pasa es que yo no sé si el clúster A es el clúster uno o el 2 o el 3 o el 4. Entonces hay tantas permutaciones que usted tendría que hacer para usted probar eso a pura fuerza, que hay diferentes métricas realmente sobre eso, de cómo realmente medir si comparten información y ya ciertas fórmulas para hacer ese tipo de cálculo. Porque usted, por ejemplo, como en ese caso, usted no sabe es que ese clustering si hacen match, entonces podría combinarlos de cierta manera para ver, por ejemplo, si están siempre dentro, por ejemplo, si están siempre todas las etiquetas de un clúster están dentro de la misma categoría que están la mayoría o algo así. Entonces hay diferentes formas. En las no supervisadas están eh, bueno, esta que es el Silhouette Score, que también se agrupan los puntos dentro de un clúster y qué tan separados están. Esta otra, que es la relación entre la dispersión dentro de los clústeres y la dispersión entre los clústeres. La dispersión es en sí, ¿verdad? Vamos a ver como el tamaño, se podría ver visualmente y que estén esparcidos de manera eh, similar. Entonces, por ejemplo, si quedan clusters con dispersión muy grande y quedan muy grandes y otros muy pequeños, pues tendría una mala métrica aquí con respecto a esta medición. Eh, por ejemplo, también se pueden, bueno, sí, no necesariamente con la forma del clúster. Esta es basada en qué tantos es la similitud máxima entre cada clúster y qué tanto los clústeres se parecen al punto directamente con respecto a las similitudes, o sea, utilizando la similitud para evaluar si es una si es un buen clúster o no. Y este igual que trabaja como como por el tamaño de los clústeres. Normalmente uno como en K-means y cosas así, espera que los clústeres queden bastante agrupados de manera homogénea. Y las supervisadas bueno, en realidad no las voy a ver, pero son básicamente eso, que nosotros tenemos las etiquetas y el clustering y queremos ver si de alguna manera se explican las categorías que yo ya tenía. Entonces hay diferentes maneras de hacerlo. Que de hecho tampoco lo agregué en la parte práctica, pero es importante saber que existe. Y ahora sí, estas son esto fue todo lo de esta parte. Y entonces, ok. Ok. No, ya me salí yo. De hecho, ya no lo de docs, no lo voy a hacer así, no importa. Ok, el primer ejemplo que voy a poner es el de K-means. Vamos parte por parte primero. El de Spectral, sí, ok. Por ejemplo, tenemos esos datos, que estos son datos sobre la iris del ojo. Y entonces lo que, lo que queremos ver es, por ejemplo, probarlo con que lo estamos probando con diferente cantidad de clusters.
Entonces hicimos una lista. Esos datos son de los de las Ah, flores. sí, ajá, vea, sí. Más bien al revés, sí. Aquí está ese palito, tal, sí, cierto. Sí. Sí, De hecho no vas a pasar ese código. es que me desconecté, entonces no tengo forma de pasar el... Ok, ok, relax. Sí, Luego ahí, luego sí, ahí hacemos ahí el yo le video o paso, así, ajá. se pone de pausa y se va copiando. Sí, no, igual yo lo puedo pasar. Ok, ok. Breve. Ok, entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, de estos datos, que de hecho yo creo que ya están normalizados. Sí, yo creo que sí están normalizados. De hecho, una forma que podemos ver, ¿verdad? El histograma, por ejemplo, podríamos hacer, que aquí está el import Solo por si acaso, más esos son los valores reales de sí son las los valores plantas. reales. Ok. Sí, no están normalizados. Que al fin y al Probablemente cabo no se no necesiten. distan tanto, exacto. Sí, sí, no es No tanto. necesario. De hecho, por ejemplo, ahí en la imagen que estábamos viendo, no, ahí decía que, digamos, de hecho es mejor primero probar sin normalizar y después ver si se tiene que escalar o normalizarlo. Sí. Sí, están en valores muy, muy cercanos igual. Están 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 2, 3. ¿Cómo se llaman? Los tipos. Y entonces, bueno, y aquí, de hecho, esto aquí lo hice porque, como verlo en 3D, en realidad, ¿verdad? Ya que una de las cosas, bueno, eso es una de las cosas importantes también, que cuando uno quiera visualizar, o sea, uno PCA no necesariamente lo tiene que utilizar para, para antes del procesamiento, lo puede utilizar para visualizar. Por ejemplo, si uno hiciera el clustering con muchas dimensiones, pues uno no podría visualizar esas dimensiones en un gráfico. Uno lo podría traer a 3 dimensiones y podría graficarlo con PCA, reducir las dimensiones, que es el más típico. No sé por qué o sea, no sé por qué no utilizar los otros, porque no los conozco. Entonces, pero el PCA es el que se utiliza para la visualización o para que todavía conserve las propiedades lineales del problema. Em, ok, este es el que quiero ver ahora. Ajá. Ok, aquí hay una cosa importante que se llama feature extraction. Este concepto es que hay varios datos, por ejemplo, imágenes, videos, texto, que viene raw, que es que uno llega y toma la imagen y puede tener como las señales o la imagen en sí. Entonces, eso no está literalmente en una matriz utilizable. Entonces uno tiene que, por ejemplo, convertirla, por ejemplo, en una matriz de píxeles en donde diga cuál es el color que hay en ese píxel, ¿verdad? Por ejemplo. Eso es lo que hace feature extraction. En texto, por ejemplo, es convertir el texto a vectores que uno pueda utilizar también en los algoritmos. Entonces, este paso uno siempre lo va a utilizar, por ejemplo, cuando uno quiera convertir una imagen y utilizarlo en un algoritmo de Machine Learning. Estos son unas imágenes que, de hecho, bueno, mejor vamos paso por paso aquí. Entonces, las imágenes, ¿verdad? Vienen así. De hecho, vamos a ver esto es un RAW. Esta es una imagen. Esto, no me acuerdo, creo que viene en RGB, creo que sí. Y entonces, lo que se hace con esto es que, bueno, tenemos inicialmente eh, esto, que sería el RGB, pero ahora lo queremos convertir en algo que nosotros lo podemos utilizar. Bueno, primero, veamos una imagen.
una de esas imágenes. Uno puede llegar y hacer un esto. Ok, esto. Eso ya lo había utilizado yo en algún lado, en alguna de las. Aquí no se puede utilizar. Invalid image data. Mm, hay que convertirla. Sí, yo creo que hay que convertirla primero. Ok, sí. Está bien. No la puedo ver todavía, sí, pensé que la puedo ver ahí. Original, ajá. Ah, no, sí, sí la puedo ver. Es que no, ok, ya, ahora sí. Esta es la imagen que nosotros estamos utilizando. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, la idea de esto es que el algoritmo encuentre el borde de las monedas, que es la segmentación que nosotros queremos hacer en este caso, porque lo más lógico es que si hacemos alguna segmentación, ahí lo que va a agarrar son las monedas. Lo primero que se hizo en el ejemplo que yo agarré de Scikit-learn es que hicieron esto, que es un filtro gaussiano, que lo que hace es ponerlo un poco borroso nada más. Al final es esto mismo. Es la misma imagen, pero un poco borrosa. ¿Qué es lo que hace esto? Que reduce el ruido, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si vemos aquí, aquí hay píxeles negros. Y esto le podría confundir el algoritmo. Entonces, hacer esto, mucho borroso, sí, pero mucho más claro solo las direcciones que nosotros estamos buscando. Se le desmadró el audio. Eh, Todavía sigue igual. Sí, es lo que le pasaba con como cuando se le escuchaba muy robótico. Ok, ok. Eh, Vamos a ver ataques. Vamos a conectar. Entonces, ¿me escuchan? Ahí me escuchan. ¿No? Sí, pero igual un toque robótico. Mejor que antes, definitivamente. Ok, Un toque. qué raro. Sí, no sé, ya ahorita sí me desconecté, pero no ha mejorado entonces casi nada. Ok. Ha mejorado, sí, pero se lo escucha robótico. No es aquel toquezazo que ocupa como desconectarlos y volverlos a conectar en los auriculares. Sí, eso fue lo que hice. Ok. Ahí me escucha mejor. Ahí está perfecto. Ya, ahora sí, ok. Bueno, listo. Por allá. Ok, entonces sí, como decía, entonces utilizamos eso, ¿verdad? Para poder concentrarnos en lo que es la segmentación de la imagen. Aquí bueno, aquí se rescala nada más para que quede más grande. De hecho, la podría ver, creo. Creo que la podría ver. Ajá, sí.
Aquí le estamos también quitando un poco de definición a la imagen, que al final lo que hace es igual quitar ruido, porque a nosotros lo que nos importa son estos bordes. Esto es todo es ingeniería de datos en cuestión de la imagen. Ahora sí, el grafo. Scikit-learn nos da una manera de convertir esta imagen literalmente que tenemos acá en un grafo, que al final, de hecho veo que tenemos, vea la cantidad de, que tenemos, este es nuestro shape de la moneda, eso quiere decir que 61 por 77, 4697 píxeles, porque aquí lo que tenemos, ¿verdad? Es que cada posición, cada coordenada es un píxel. Entonces, un píxel es la cantidad que hay de eso. Entonces, al final lo que nosotros necesitamos es un grafo, que de hecho aquí, yo lo tengo acá. De hecho, si yo hago esto, lo retorna como un array. Ve que aquí tenemos muchos que son ceros. Por ejemplo, estos así. Esto significa que ni siquiera es que están conectados y algunos están conectados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos, de hecho, la máxima cantidad de números que puede tener alrededor un píxel es 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 porque es la máxima cantidad de conexiones que puede tener un píxel, al menos en como quedó aquí. Entonces aquí lo máximo que podría tener, por ejemplo, en estos son píxeles al final, solo debería tener 6 números, que es la relación entre ese píxel con el que esté a la par. Entonces nosotros podemos agarrar ese grafo, eso lo voy a quitar antes de que me error, que es al final, de hecho, bueno, eso es otra cosa que quería ver. Punto shape. O sea, que quedó de 497, 4697 por 4697. Al final es una matriz de todas las conexiones de estos. Entonces, ahora sí lo podemos poner. Esto realmente no sé por qué lo hicieron. Lo voy a dejar acá. Eh, ok, sí. Eso es porque hice esto. Creo que es una transformación a la data del grafo por alguna razón. La normalizaron, creo que la normalizaron. Ajá. Sí, la normalizaron. Y decido cuántas regiones quiero buscar. De hecho, lo voy a dejar acá. Y ahora sí lo voy a pasar por algoritmo. Habíamos visto que esto lo que utilizaba era esa matriz inicial, le aplicaba una transformación eh, con una matriz, o sea, saca otra matriz de esa matriz y esa matriz saca unos vectores. De esos vectores le aplica un clustering y ahí es donde realmente son los grupos que nosotros estamos utilizando. De hecho, el algoritmo, ¿verdad? Que aquí lo que vamos a ver es que este es Spectral Clustering directamente de lo que recibe Scikit-learn, recibe el grafo que ya tenemos nosotros, el 4697 por 4697, recibe la cantidad de clusters y cómo asignar los labels, por ejemplo, que es que le podemos decir que utilice k-means, que es uno de los que se podría utilizar, o estas dos maneras que no sé cómo funcionan, la verdad. Y entonces aquí lo que vamos a ver es corrido con las tres maneras diferentes. Esto lo debería de poner aquí. Ajá. Ok, se me perdió un valorcito por ahí. Aquí está. Entonces aquí lo que vamos a ver es cómo funcionó entonces el algoritmo para haciendo el clustering, pero haciendo el embedding, haciendo toda esa transformación y después haciendo el clustering con los tres tipos sobre la misma imagen. Ahí los está ahorita calculando. Ahorita está.
Estoy terminando de hacer el último. Ok, ahí están. De hecho, que quedaron. Fue porque también le reduje la cantidad de. Ajá, solo dije 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No sé por qué salieron más. Sí, pero está buscando menos regiones. De hecho, si yo le pongo, por ejemplo, 26 aquí, que fue como le puso el ejemplo, de Chura más. Entonces aquí ya está buscando. Y aquí es interesante es que nosotros no tuvimos que programar nada de eso y usted podría detectar objetos en una imagen y tratar de sacarlos de aquí, porque entonces aquí uno podría llegar y decirle, ok, deme los píxeles aquí, sacar eso y analizar solo esa parte. Por ejemplo, si uno se diera cuenta que ese clustering que uno hizo es útil para las imágenes que uno está utilizando. Y el último, eh, bueno, de hecho eso lo voy a correr así nomás, lo voy a poner así. Vamos, es para que vean algo que quería, que quería mostrar aquí. Que comience todo. Ajá. Ve, por ejemplo, si uno llega y hace el clustering y entrena este spectral clustering sobre una imagen, ¿verdad? Yo llegué y le pasé los datos, hice el clustering, él solo se lo aplica a esa imagen, entonces hay que hacer el clustering a cada imagen, porque vea, si uno llega y le aplica, él ya aprendió eso. Si uno le aplica ese algoritmo entrenado, vea lo que pasa, a cualquier otra imagen. Lo que hace entonces aquí, yo lo que tendría que hacer es volver a correr el clustering a diferencia de cómo funcionan otros algoritmos, que es que normalmente uno le pasa un montón de datos, lo entrena y él aprende, por ejemplo, uno pensaría que él después aprendería a encontrar esas rutas, pero no, es más bien que el algoritmo se aplica sobre la imagen y listo. Y queda las rutas de las divisiones, de la segmentación y listo. Si uno quiere volver a sacar otra, volver a utilizar, tendrá que volver a correr el algoritmo con la matriz, con la nueva imagen y haciéndolo encima. Y ahora sí el último. Solo lo voy a copiar así nomás. Aquí bueno, importante que es que hay forma de graficar eso. Se llama un dendrograma, como lo hemos visto, y se puede hacer aquí. El agglomerative clustering es el que habíamos visto, bueno, que yo vi, que uno puede determinar cuáles son las distancias que utiliza, porque comienza desde abajo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí él comenzó asumiendo que esto es un clúster, que esto es un clúster, y unió estos. Después unió estos, y después dijo que estos dos se parecían, y aquí de hecho lo que hizo fue que creo que utilizó, la que pusieron aquí fue linkage. Ajá, linkage. No sé dónde está la métrica aquí no la encuentro. Pero bueno, tengo que haber utilizado alguna de esas métricas que vimos, que son las cuatro, para poder ir determinando las uniones. Y básicamente eso era lo que tenía por hoy.